Buenos días, mi nombre es Walter Alexander Rodríguez Zelaya, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente del Centro Universitario de Educación a Distancia CUED Tegucigalpa. Actualmente curso el espacio pedagógico de la asignatura Taller de Audio y Video. En este video explicaré acerca del proceso que necesitamos para poder hacer una soldadura de forma exitosa y también para poder desoldar cualquier componente electrónico sobre una placa de video de un televisor o de algún equipo electrónico. Iniciaré mostrando entonces el cautín que utilizamos para soldar. Este es un tipo de cautín conocido como cautín tipo lápiz, el cual vemos que trae su enchufe para poderlo conectar a un tipo de corriente eléctrica de 110 voltios o de 220 voltios según sea la especificación del cautín. Vemos que este, por ejemplo, es un tipo de cautín de 45 watts. Aquí pues vemos su punta, la cual se calienta, y esta la ponemos sobre el componente electrónico, sobre el pin del componente electrónico que queremos soldar, y esto hace que el estaño se pueda derretir. Al dañarse esta punta, pues la podemos reemplazar muy fácilmente al quitar este tornillo que tenemos. Entonces extraemos la punta y la reemplazamos por una punta nueva. Tengo también otro tipo de cautín, que es este que les voy a mostrar a continuación. Este tipo de cautín, pues igualmente que el anterior, tiene su enchufe para conectarlo al tipo de corriente eléctrica según las especificaciones. Este trae un pequeño interruptor, el que nos permite encender o apagar el cautín. Este tipo de cautín, en comparación al que les mostré anterior, tiene esta perilla giratoria con la cual podemos regular la temperatura, ¿verdad? Que necesitamos para poder soldar. Si queremos una temperatura de 300 grados, si la queremos de 340 o de 400 o 450 según sea el caso. Con esta perilla giratoria podemos regular entonces la temperatura del cautín. Y este también es muy fácil para reemplazar la punta. Entonces desenroscamos esta tuerca y esto hace que pueda salir la punta del cautín y la podamos reemplazar por una punta totalmente nueva. Entonces volvemos a insertar la punta y enroscamos nuevamente esta pequeña tuerca. Algo muy importante que debemos utilizar a la hora de soldar es esta pieza que les muestro a continuación, que es un portacautín. Este cautín, pues al conectarlo, entonces se pone sumamente caliente, y este cautín pues no lo podemos colocar directamente sobre la superficie en la cual estamos soldando. Necesariamente necesitamos un portacautín. Colocamos el cautín de esta forma y esto hace pues que no se nos queme ningún elemento que tengamos sobre la mesa. Existen varios tipos de portacautín en diferente tamaño y en diferente estilo. Este es de suma importancia al proceso de soldar. Tengo también las puntas que por lo general utilizamos a la hora de soldar. Este tipo de puntas, como observan aquí, las vamos a utilizar dependiendo del tipo de soldadura que necesitemos hacer sobre una placa electrónica. Entonces, dependiendo del tipo de soldadura, así mismo vamos a utilizar
cualquiera de las puntas que consideremos más adecuadas para poder realizar la soldadura. Tengo por acá también una pasta o flex, también se le conoce como resina, la cual pues al tener un elemento electrónico, en este caso pues yo aquí les muestro un capacitor. Este capacitor, si yo necesito soldar un pin, entonces voy a introducir ese pin en la pasta, y una vez que yo lo introduzco, entonces esto hará que el estaño se adhiera más fácilmente a la hora de soldarlo. Entonces es recomendable utilizar este tipo de pasta para tener una soldadura mucho mejor. Tengo también este, que es otro elemento muy importante a la hora de soldar un componente o elemento electrónico. Entonces presiono la parte superior, aquí ubico esta punta sobre la parte de estaño que deseo extraer. El estaño pues tiene que estar en su estado líquido para poderlo extraer. Entonces una vez que yo tengo el extractor, entonces presiono este botón, lo que hace que esto succione y pueda succionar el estaño sobre la placa. Observamos, lo activo nuevamente bajando este botón hacia abajo, ahí está activado, y entonces para succionar presiono este otro botón. Y no podría faltar el estaño. Aquí tengo un tipo de estaño que por lo general es el más común y el más utilizado. Este tipo de estaño tiene una aleación 60-40. Esto significa que tiene 60% de estaño y 40% plomo. Su espesor es de 0.8 milímetros. Y tengo también por acá este tipo de estaño, que si observamos en comparación al que les mostré anteriormente es un poquito más grueso. Su aleación también es 60-40, 60% estaño y 40% plomo. Su espesor, como podemos observar, es un poco más grueso y el espesor de este es de 1 milímetro. Entonces, aquí tenemos que considerar qué tipo de elemento electrónico es el que vamos a soldar para poder determinar qué tipo de estaño es el que vamos a utilizar. A continuación, entonces, haré una prueba donde voy a soldar varios componentes electrónicos sobre una placa de baquelita. Entonces, los invito a continuar observando el video para que podamos ver todo el proceso de soldar y desoldar elementos electrónicos sobre una placa de baquelita. Buenos días, voy entonces a dar inicio para explicar el proceso de soldadura de dispositivos electrónicos. Tengo por aquí un capacitor, el cual pues lo voy a soldar a esta placa de baquelita. Algo importante que habíamos mencionado anteriormente es la punta que se va a soldar, es pasarla sobre este flex, que es algo muy importante para que la soldadura pues se pueda adherir al momento de soldar. Ya aquí observamos que ya tengo el cautín ya listo para poder soldar. Entonces inserto el capacitor en la placa de baquelita y luego, para que no se pueda, digamos así, caer el solo, entonces doblo un poco lo que son los pines. Aquí tengo, ¿verdad?, ya listo para soldar. Entonces vamos a ver y aquí ya lo tengo caliente.
aquí vemos. Entonces me ubico aquí y pongo a calentar los pines donde voy a poner el estaño. Vamos a verificar. Entonces caliento la punta del pin que voy a adherir a la soldadura. Y observamos entonces cómo se adhiere. Ok, entonces una vez que ya he soldado aquí, podemos observar los dos puntos. Ahí creo que sí se observa. Ya hemos soldado. Entonces con mi tenanza de corte, entonces voy a cortar estas puntas. Entonces aquí puedo observar donde ya se tiene soldado, ¿verdad?, el capacitor. Les decía, y aquí podemos observar los dos puntos de la soldadura del capacitor. Tengo por aquí un MOG 3021, que es un dispositivo muy utilizado en la electrónica, entonces voy a proceder a soldarlo también. Este pues tiene 3 pines, por lo tanto son 6 puntos de soldadura que se van a hacer. Entonces vamos a ver. Entonces empiezo con el primer punto. Permítanme. Parece que se nos movió. Bueno, ahí doblo las puntas de las esquinas para que no se nos pueda mover. Entonces, procedo a soldar. Vemos que caliente. Y aquí entonces estoy esperando que calentarlo. Ya soldamos la primera. Vamos a soldar la segunda. Aquí soldamos otra. Aquí vamos observando. Cómo soldamos, y ya vamos a mostrar entonces los 6 puntos.
de soldadura que hemos hecho. Entonces observemos, a ver si se ve en cámara. Pues ahí casi no se nota, pero sí tenemos ahí los 6 puntos. Vemos que si yo quiero mover o sacar ya el MOC, entonces ya no se puede, porque ya está soldado. Vamos a ver si se puede observar. Bueno, ahí lo observamos. Y el proceso de desoldado, entonces, ¿en qué consiste? Yo vengo, tomo el desoldador y en primer lugar caliento la parte, ¿verdad? O el pin que voy a desoldar para convertir el estaño en su estado, digamos así, estado líquido. Entonces, una vez que lo tengo aquí, entonces vamos a ver, presiono el botón de succión y ahí observamos entonces cómo succiona, cómo lo succiona. Vamos, presionamos, ahí está. Presionamos entonces el otro punto con el cautín para poner su estaño en estado líquido. Ahí vemos cómo succionamos. Aquí vemos el punto entonces. Ahí vemos. Una vez que hemos succionado, entonces ya la pieza pues ya la podemos remover. ¿Verdad? Aquí parece que quedó un poco. Vamos a succionarlo de manera correcta. Vamos a ver. Vamos a moverlo. Y vamos a tener la pieza ahí lista para extraer. Entonces, aquí observamos donde ya hemos extraído la pieza, ¿verdad? Que es el capacitor. Entonces, estos han sido algunos tips para poder soldar y para poder desoldar. Nos vemos entonces en un próximo video.